Muchos son los miedos, los mitos, los temores que surgen en relación al tema que hoy vamos a discutir aquí en Sin Tabú. Hoy hablaremos sobre menopausia y sexualidad, esta etapa bastante expectante que a toda mujer de manera natural la ha de alcanzar y cómo deberíamos enfrentarla. Para ventilar estas dudas, inquietudes, estas preguntas que vamos a conversar, tenemos en medio nuestro a nuestra invitada, quien es Margarita Ceballos, ginecóloga de profesión. Bienvenida, Margarita, aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y poder aclarar y ayudarlos un poco en todo para entendernos un poco mejor de todo entre tantas cosas que nos hablan que no nos entienden algunos, llamemos en la sociedad, porque no entienden algunas mujeres, pero que algunas también les pasan sin ninguna molestia. Y entre tantas cosas que a las mujeres nos suelen pasar, ¿verdad? Desde que nacemos estamos afectas a muchos cambios en el metabolismo, en la biología, en la fisiología, y la menopausia es propiamente dicha una evidencia de estos cambios. ¿De qué estamos hablando, Margarita? ¿Qué es la menopausia? En realidad la menopausia, si lo vemos en terminología, sabemos muy bien, como decía, menos, que se va deprimiendo, suprimirla. Y pausia es como que va pausado. Meno es de mensualidad, llamemos. Entonces es como el cese de las menstruaciones regulares. Entonces hablamos de menopausia cuando ya empezamos a alterar nuestro ciclo ovárico y ya no menstruamos regularmente. Por eso es que de ahí viene el término un poco de confusión en general cuando hablamos de menopausia y sabemos que menopausia dicen, bueno, viene alteraciones de mi regla para ir a un cese de menstruación. Pero todo esto, llamemos que no es lo mismo que climaterio y algunos dicen son similares. Está encajado en lo mismo, pero no es, llamemos, más que es una parte. El climaterio, también conocido en esta fase, en realidad es todo. Es toda la fase que puede empezar de 35 a 40 años a 65 años más o menos, que es el promedio que nos agarra todo. ¿Cómo una persona, Margarita, podría darse cuenta que está entrando en esta etapa de climaterio? Tú muy bien nos has mencionado la edad. Sin embargo, como médico ginecólogo, ¿podrías detallarnos puntualmente qué otros elementos una dama podría tenerlos como situaciones de alerta que le van diciendo algo está cambiando en ti? Claro, es que esta fase, llamemos, es variable. Y es variable porque primero, si fisiológicamente lo vemos, hay promedios en los que las mujeres se supone que deben alterarse los ciclos, llamemos, de menstruación a partir de los 35 hasta los 45 años. Esa sería una primera situación de alerta. Claro, y eso ya podría ser lo que llamamos pre o perimenopausia. ¿Okay? Entonces, en esa fase ya viene. Estamos hablando de lo fisiológico, pero aparte también puede ser lo que pueda ser, llamemos, otra alteración que se da como la menopausia prematura, que ocurre antes de los 35 años. Margarita, ¿es lo mismo el climaterio que la menopausia? ¿Estamos hablando de algo diferente, de algo que está contenido en otro? ¿Qué es el climaterio? Es todo el global. Llamemos climaterio, es toda la etapa en sí, desde lo que viene desde antes de la menopausia, lo que llamamos pre o perimenopausia. Menopausia en sí, cuando hay un cese de regla, de suspensiones de las menstruaciones regulares, y la posmenopausia, cuando ya se supone, tú dices, bien, claro, ya usted es menopáusica definida, pasando un año de cese de reglas. O sea, cuando ya una mujer no menstrua un año, ya estamos hablando de una menopausia definida, o llamamos, y empezamos a la posmenopausia, llamemos ya mayor, adulta o la vejez. ¿Y cuándo la mujer, Margarita, podría encontrar unas situaciones de alarma, de alerta que le digan estás entrando a esta etapa en condición de perimenopausia? ¿Cómo podría una mujer encontrar algunos indicadores? Uno de los primeros van a ser las alteraciones de las menstruaciones, llamemos en un mayor porcentaje. Entonces las menstruaciones son regulares, o por lo menos llamemos que pueden ser de ciclos más largos. Pero una mujer cuando ya tiene alteraciones de ciclos, llamemos, que se van 2, 3 meses, 4 meses o 6 meses. Se van espaciando. Y se van a espaciar o vienen así como que no tienen, llamemos, una fecha exacta. Es ahí donde estamos hablando de un indicio ya de que vamos a entrar a una menopausia, y es lo que llamamos la pre o perimenopausia. Y esto, Margarita, en función a el espacio que va a haber entre un ciclo menstrual y otro, o tal vez también en relación a los días que menstrua. ¿La cantidad de días también varía? Puede ser, o sea, eso es variable. En algunas disminuye el número de días,
En otras puede variar, llamemos las fechas, se espacian demasiado, que pueden ser de 35 hasta 3 meses. Y eso también a veces puede ser que de repente, incluso otras, van a seguir menstruando, no tienen, o sea, siguen ciclos regulares en poca cantidad, pero tienen otros síntomas añadidos, que no se presentan a todas las mujeres. Por eso decimos que en esta fase es un poco variable. Y yo creo que todo el mundo sabe, cuando dicen, hay mujeres donde dicen algunas, por ejemplo, a mi familiar nunca sintió nada. Y de frente terminé de menstruar, dejé de menstruar y nunca sentí nada. Entonces, cuando hablamos de climaterio en general, decimos, bien, está bien, es el cese de la regla, ya no menstruo, que es la más definida, llamemos así, pero también tenemos que tener en cuenta que los síntomas adicionales que pueden ser los calores, los bochornos, llamemos todo lo que es, llamemos el carácter, que uno dice se siente más irritable, más sensible. Se altera el carácter. Se altera el sueño. El sueño. Por eso tienen sueños entrecortados, porque no duermen bien, o la tendencia depresiva. A veces, y ya vemos que es variable en cada mujer, en algunas se nota más, en algunas se da todo, y en otras solamente es una fatiga leve. Un cansancio físico. Entonces la mayoría de mujeres dicen, yo no siento nada. Quiero dormir. ¿Tiene bochorno? No. ¿Tiene eso? No. Pero me siento cansada. Me siento un poco más agotada. Duermo bien, me alimento bien. Y qué raro, pero me siento como que soy un poco agotada. Y cuando hacemos dosajes hormonales para confirmar, nos damos cuenta que simplemente lo que está faltando ya es la parte ovárica, ya no está funcionando. Y por eso mis síntomas puede ser solamente una fatiga o un agotamiento. Y es como le decimos bien claro, si tenemos que aumentar en dieta, en ritmo, algunas cosas, o hormonas de ser necesario, vamos a ver que se mejora. Muy bien, Margarita. Y nos llevas a pensar en qué edades pueden ir apareciendo estos cuadros, estas características que nuestra especialista de hoy, médico ginecólogo, muy bien nos está puntualizando. ¿En qué edades en tu experiencia profesional, Margarita, has ido encontrando que van llegando estos síntomas? Mira, en la actualidad ya no tiene tanto así, llamemos como tipo teórico, desde los 35 o 40 años. Se ha visto mucho más tardío. Así como ahora vemos que la parte de la mujer también ha dejado atrás el hecho de que ya no sale embarazada muy joven, sino que más bien su embarazo lo hace más tardío. También creo que la mujer hace mucho deporte, se cuida más, hay mayor información. Los síntomas se ven pasando los 45 años, llamemos en promedio. Y a pesar de nosotros, llamemos en nuestro país, vemos que la mujer es más tardía de presentar síntomas. Entonces, alrededor de 42, 45 años, tú todavía ves una mujer muy joven y dice todavía, sí, mis ciclos se alteran, pero me siento ok. Tengo unos calores leves, como lo puedo sentir y lo echan al calor, el hecho de este síntoma. Tengo de repente unos sueños, pero no, debe ser mi estrés. ¿No? Y todo lo asociamos a veces al estrés y es parte de mi insuficiencia ovárica, ya no están funcionando mis ovarios. Entonces yo diría que se está presentando un poco más tardío porque la mujer ahora trata de alimentarse mejor, buscando alternativas, llamemos de alimentos que tengan algo de hormona para que se puedan, llamemos, complementar a nuestra dieta. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas no solamente es ese, sino también es la alteración en nuestro metabolismo. Tenemos tendencia a aumentar de peso, que es otro de los síntomas. Entonces, va asociado en esta fase que todas aumentamos de peso entre un 1 a 2% por año. Entonces se dice que para nivelarnos tenemos que intentar comer la misma cantidad, pero incrementar, llamemos, más ejercicio para quemar las calorías que tenemos, para poder mantenernos. Porque llamemos así de una manera muy somera, la mujer avanza los años y es como que va ganando más grasa y la grasa se aumenta más en la circunferencia, llamemos central, abdomen, entonces la mayoría dice como que ya partemos un poco la cintura. ¿Ok? 2, que decimos bien claro, si vamos a aumentar de peso y muchas mujeres a veces son reacias o llamemos solamente trabajan y no te hacen deporte y llamemos comen o tienen una vida muy, llamemos pasiva, entonces el aumento de peso o de medida se va a dar mayor. Es inminente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y encima de repente le está faltando algo hormonal adicional y no es evaluada o no es controlada médicamente, ¿qué va a hacer? Entonces, mi organismo tiene que buscar de algún mecanismo normal, buscar mi hormona. O sea, la que no toma hormona adicional, mi organismo es sabio y tiene que generarlo.
¿Y cómo lo hace? Formando más grasa. Entonces, y si mi alimentación no es tan adecuada, entonces terminamos, llamemos, con sobrepeso. Margarita, ¿la menopausia podría afectar a la sexualidad en las mujeres? Así es, generalmente las afecta, llamemos, porque así como hay disminución y alteración de regla, también hay disminución de la humedad en general. Es a nivel del cutis, de piel y a nivel de genitales. Y también igual por eso es que cambia todo esto, llamemos, en el sentido de que hay mayor sequedad en esta zona y eso provoca un poco de dificultad para tener relaciones más en las mujeres. Entonces por eso es que evitan tener sexo y generalmente no quisieran o les provoca mucho dolor. Margarita, ¿y esta condición de menopausia en la que la mujer va entrando de todas maneras ajeno a su voluntad, esta situación va a ir llegando, podría tener un inicio, algún factor que favoreciera, que apresuraría esta condición de menopausia? ¿Es posible que algunos indicadores, situaciones, la vayan acercando prontamente a esta situación? En realidad a veces simplemente es un poco el dejar que es normal. Yo siempre digo, claro, muchas mujeres dicen, bueno, es normal, ¿no? O sea, ya pues tienes mayor de 40 años, es normal que tú sientas eso. Entonces dejamos a lo normal que se siga acrecentando y se haga más severo. No hay nada que lo pueda acelerar. Entonces, no, lo que puede acelerarlo generalmente puede ser algunas cosas que sean medicamentos químicos, podría ser en todo caso que haya sido irradiada, X cosas, pero normalmente no, si ha llevado un ritmo de vida o una vida sana, generalmente no, sino que a veces hay asociados ciertos trastornos, llamemos psicológicos, que en algunas mujeres son más tendencia depresiva, más ansiosas, llamemos así, que se pueden notar más todavía. Entonces yo creo que ahí está el problema de que a veces a muchas de las mujeres en esta etapa las catalogan como que van primero, antes que el ginecólogo, las mandan al psiquiatra. Entonces, no, porque está con cambios de carácter, alteraciones del sueño y los mandan ahí. Pero si comenzamos a dosificar y ver, normalmente podemos controlar muchas cosas y a veces, bueno, tendríamos que usar con evaluación constante médica para hacer, si es necesario, tomar algo hormonal. Y así evitaríamos algunas entrevistas con el psicólogo, el psiquiatra, porque el origen es bioquímico, es ginecológico. Así es, y de familia. Y seguiremos conversando de esto, Margarita, a lo largo de este programa tan interesante para todas nuestras amigas que nos están mirando, sea cual sea la edad. Estamos alertas ya a esta caracterización propia de las mujeres, la menopausia y su relación con la sexualidad. De eso hemos venido conversando, lo vamos a seguir haciendo, pero queremos saber tus opiniones, tus inquietudes, tus preguntas, de pronto algún comentario que nos quieras hacer en relación al programa de hoy. Siéntete libre y serán muy bienvenidos a través del blog del programa, del Facebook o del correo electrónico. Volvemos en la siguiente sección aquí en Sin Tabú. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del programa de hoy, menopausia y sexualidad. Hemos venido conversando muy interesantemente con nuestra amiga de hoy, nuestra invitada médico-ginecóloga Margarita Ceballos. Pero no queremos continuar sin antes ofrecerles la revista del programa Familia Feliz. Esta revista llegará hasta la comodidad de su hogar de manera gratuita, solamente solicitándola al Facebook del programa, al correo electrónico o al blog. Además, los invitamos a seguir el programa a través del canal YouTube. Familia Feliz, desde Sin Tabú hasta tu hogar. Queremos continuar conversando contigo, Margarita, sobre este tema tan interesante y vamos a preguntarte si suele disminuir el deseo sexual en la menopausia. ¿Esto es posible? ¿A razón de qué sucede esto? De la misma insuficiencia ovárica que hay, entonces al no haber muchos estrógenos, llamemos, quita la humedad y eso va a ir haciendo que disminuya el apetito sexual en primer lugar, o sea, el deseo de tener sexo, y al mismo tiempo el hecho de no lubricar también en las, llamemos, para las relaciones sexuales. Entonces, esas son dos cosas que a veces tienen que usar alternativas tópicas
llamemos como los humectantes y todo, o como también en algunos casos algunos medicamentos tipo testosterona, porque también disminuye el poquitito que tenemos y eso es lo que nos quita esa sensación de deseos sexuales, como que ya no quisiéramos saber nada de tener relaciones. Y es normal casi en todas las mujeres que eso se note y disminuya. Es propio de la menopausia. Es propio, pero que se puede controlar. Pues le digo, ahora en ese tiempo lo que falta es simplemente un poco más de información, un poco más de ayuda, llamemos médica, a tiempo para poder controlarlo y para poder llevar una vida más placentera, más comunicativa y que no sea pues el hecho de que ya llegaste a una etapa en la que te dicen, bueno, pues ya estás vieja, madura y ya no eres igual, sino que deberíamos sentirnos como que diciendo bien claro, tenemos más experiencia, mayor libertad para hacer ciertas cosas y al mismo tiempo poder sentirnos cómodas. O sea, ¿por qué sentirnos mal, no sentirnos jóvenes interiormente, mentalmente? Porque lo que pasa es que con los años simplemente es que lo que se ha quitado es lo que físicamente pudiera perderse en una edad, porque quisiéramos o estamos, llamemos, en una edad tan óptima en la que nos sentimos como 10 años menos, llamemos con una madurez así, pero quisiéramos tener 10 años menos para tener la experiencia necesaria. Margarita, ¿y esto llegaría a generar algún tipo de dolor en la mujer? Propio de los cambios que tú muy bien nos vas ilustrando, nos vas mencionando, y ese malestar pues por el mismo dolor haría que la mujer disminuya su apetito sexual. Generalmente el dolor es una de las causas. Una, primero es el deseo, y el deseo es por el nivel bajo de las hormonas que hay. Y el otro, que la misma humedad hace que todo se seque mismo y provoque mucho ardor. Entonces la mayoría de las mujeres lo evita. Lo que hace es evitar. ¿Por qué? Porque generalmente a veces hasta sangran, que a veces lo pueden decir, o llamemos así como que si fueran, llamemos su primera vez, y generalmente van a tener mucho dolor. Entonces, por eso le digo que hay alternativas, llamemos de lubricantes, gel, que hay que saber simplemente también utilizarlos para poder hacerlo mejor. Porque a veces se usan pues todo lo casero, que en vez de causarnos placer puede causar irritaciones o puede causarnos algún tipo de disconfort, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado. ¿Qué otros cambios, aparte del dolor, aparte de las molestias que tú muy bien nos vas diciendo, podrían aparecer en esta etapa de la menopausia y de las cuales deberíamos estar avisadas, alertadas para saber enfrentar? Bueno, generalmente tanto así como si fueran los, llamemos el peso, que tenemos que tener cuidado, llamemos para ver un control de dieta. Dos, en el sueño, que se ve claro que siempre hay un poco de trastornos en el sueño y generalmente por eso se dice que debieran hacer un poco de gimnasia, caminata para tratar de tener un sueño más confortable. Otro de los que podría estar, llamemos, un poco incluido ahí es que ya no asimilamos también el calcio y se altera por eso también un poco para disminuir la absorción. Entonces ya no absorbemos, podemos entrar en problemas de osteopenia, osteoporosis, disminución de la absorción de estos y podríamos entrar, llamemos, a otro cuadro clínico. Y esto bajaría la actividad sexual porque va a dar una condición física distinta. Una condición física de agotamiento, de desgaste, de desánimo, y allí es donde se vería el impacto de la menopausia en la vida sexual. ¿Estamos correctos? Claro, porque todo es como que se nos bajara las pilas. Entonces estamos más agotadas, más cansadas, con menos ganas de tener relaciones, más fácil de querernos dormir, pero al mismo tiempo nos comenzamos a levantar y al mismo tiempo los calores, que podrían ser una de las causas que se sienten ciertos trastornos de calor variable, ¿no? Transpiran, al mismo tiempo están ya con mucho frío, ¿no? Entonces pueden ser esos trastornos los que altera todo en realidad, pero si lo hacemos, llamemos, con mucho cuidado y alimentos que podrían ayudarnos, muchos cuidados de prevención, yo creo que sí se pueden superar. Tú has hablado del frío. Comúnmente en la menopausia se ha tipificado en muchas mujeres del mundo que las situaciones de calor, el bochorno, es lo más común y es como lo más tipificante y te dicen, ajá, estás entrando en la menopausia, prepárate. Pero tú, Margarita, has mencionado el frío. Pero es que está relacionado justamente con eso, o sea, al mismo tiempo de los bochornos, muchas mujeres lo que más sienten es toda sudoración casi en esta zona, llamemos de la región de la nuca, cuello, y generalmente cuando duermen, o sea, transpiran y se mojan, o sea, están mojadas porque parece toda su ropa, por más que usen ropa de algodón o cualquier ropa de dormir, están mojadas y cuando se despiertan es como que se destapan y todo, y si despiertan un momento es como que estás húmeda. Y vienen esos tratados como que, ay, estoy de frío, pero es porque estoy
húmeda y tienen que levantarse y cambiarse. En esa coyuntura del sueño, en una coyuntura normal que hay una baja de presión, estamos en un clima estable y en esa condición, ¿alguien puede tener frío? ¿Sería un indicador de menopausia? No, sino que simplemente va consecutivo al calor y humedad. O sea, está húmeda y va a tener sensación de frío. ¿Qué recomendaciones nos darías, Margarita, para una pareja? Hemos hablado mucho sobre las mujeres a lo largo de este programa, pero en el marco del matrimonio, en ese privilegio conyugal de las relaciones sexuales, la mujer está ligada a un varón. Y el varón va a sentir el efecto de estos cambios. ¿Qué recomendaciones darías tú para ambos cuando están llegando a esta etapa de menopausia? En realidad más comunicación en primer lugar, porque hay que saber entender que están entrando a una etapa en la que pueden alterarse muchos, llamemos mayor sensibilidad, y como que a veces ya no nos quisiéramos entender mucho, entonces mayor comprensión, y debiera apoyar más el varón en esa etapa para que puedan entender mis necesidades, llamemos en el sentido de evitar o de hacerlo en forma más lenta, pausada, igual como cuando nos estamos conociendo, porque si no van a haber muchas cosas llamemos de un entorno, llamemos no solamente de pareja, sino de toda la familia, porque si yo estoy un poco irritada y encima mi esposo no me entiende adecuadamente, llamemos, o no nos comunicamos mucho de lo que yo voy sintiendo, a veces hasta los hijos también igual pueden afectar a todo el entorno. Entonces a uno la catalogan y voy a decir, bueno, estás en esa etapa porque estás, como dice, fastidiada o no me entiendes, ¿no? Pero a veces no es eso. La responsabilidad, Margarita, podrá ser compartida. Viene a mi mente el caso en el que alguna dama podría sostenerse en la coyuntura de decir, he entrado al climaterio, estoy en la menopausia, compréndanme, estoy alterada en mi bioquímica, tolérenme, estoy especialmente ahora en condiciones que ustedes tienen que ajustarse a mí, y podría darse una coyuntura de abuso o de poco esfuerzo de parte de la dama por tratar de regularizarse o de entender también que las otras partes, que son el esposo, los hijos, están sintiendo este cambio y en lugar de mantener una actitud de equidad con los demás, se pone en una posición de víctima. ¿Esta situación es posible también? Claro, porque a veces también llamemos... entre comillas, veamos de que la mujer, hay muchas mujeres que por decir no quiero ayuda, son fases normales, porque muchas tenemos obvio de que van a decir, esto es una fase normal, todos la han pasado, tu mamá, la abuelita, y ellos no han necesitado nunca nada. Al mismo tiempo que tampoco no ha habido mucha información antes, entonces tampoco lo comunicamos, o sea, no hablamos de lo mismo y no le comento ni a mi pareja. El hecho de a veces de ser así, de guardarnos cosas, de comunicarlo poco como para que no se dé cuenta mi pareja o para que no crea que estoy entrando en esa etapa, es donde a veces viene, llamemos, una especie de abandono, llamemos, de no ayuda en la mujer y que puede comprometer y alterar todo. Y a veces en la mujer somatizar más cosas, porque pueden ser productos del estrés que ella misma se está creando con sus ideas por no pedir ayuda o por no comunicarse. Entonces ahí sí se puede ver cosas de que manipulan y a veces no es tan cierto que tengamos tantos síntomas. Porque vamos a ver ahora, llamemos en estos tiempos, muchas mujeres, llamemos el mayor porcentaje, no lo sienten. No lo sienten porque simplemente dice, yo no sé qué es eso. O sea, y si lo tiene muy suave. Y puede ser porque están muy ocupadas también, ¿no? Porque ahora la mujer con el empoderamiento del milenio, que es darle un lugar a nivel económico, a nivel social, no tenga ni el espacio de ver cómo su cuerpo va cambiando. ¿Es posible esto? Es que como también todo lo relacionamos al estrés. Entonces, estrés hay en todo nivel, sea para aprender y por todo lo que hay ahorita en el medio. Entonces, a veces también podemos pensar que todo esto es producto de mi cansancio. O sea, no duermo bien porque estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana. No duermo bien por esto y a veces ni siento. Y pasa. Por eso muchas mujeres lo pasan por alto. Y me gusta mucho cuando muchas mujeres dicen, yo no siento nada, o si lo noto, y yo digo, entonces a veces es bueno que se hagan simplemente su chequeo. Después le digo, una densitometría para ver cómo estás, porque no sientes molestia o dolor, te ves cómo están tus hormonas, y si no es necesario darte nada, simplemente darte los consejos necesarios de alimentación, de ejercicio, de tomar bastante líquido para mantener la piel y tener menos, llamemos, efectos secundarios de problemas de, llamemos, de micción, porque a veces así como hay sequedad, también hay ardor para miccionar. ¿El tratamiento por dónde iría puntualmente? ¿Una cosa, después otra y luego la siguiente? ¿O una mujer debe creer que como es una etapa natural de la vida, propia del
envejecimiento que nos va a llegar a todas, debe dejarla pasar por sí solita, como llegó se irá, no debo preocuparme, o habrá algún tratamiento que debemos seguir? ¿Qué nos recomendarías? Los chequeos, tanto los chequeos llamamos anuales que nos hacemos, yo siempre les digo a mis pacientes, todo chequeo debe ser como si fuera su regalo de cumpleaños. Y preferible sean, y póngalo en una fecha estática y que debe ser de repente en el mes de cumpleaños de uno, como para saber que tengo que hacerme mi chequeo anual. Porque si no, dice, ¿hace cuánto tiempo es su último chequeo? Y pueden pasar 2, 3 años, porque el tiempo se nos pasa rápido. Entonces, uno es el chequeo donde tú vamos a ver si normalmente estás bien, llamemos físicamente, si a veces puede alterarse en algo, y después de ahí ver de qué manera, llamemos, mantener el peso, no tener problemas llamemos con colesterol ni nada, porque el sobrepeso puede ir asociado a otras, llamemos, a otras enfermedades que son propias, llamemos, de la edad. Entonces ahí es donde tenemos que ver en nuestros chequeos. Muy bien, Margarita, estamos realmente muy complacidos con toda la información abundante, variada, muy sólida que ella nos ha ido compartiendo a lo largo de este programa tan importante para nuestro público femenino como es la menopausia y la sexualidad. Recordemos lo que la Biblia refiere en relación a este tema. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, como lo dice en Gálatas 5:22. Por sobre toda actitud humana que tengamos que enfrentar o asumir, la disposición de hacer lo que la Biblia nos recomienda, el tener una actitud positiva, siempre será lo mejor y es lo que Dios demanda de nosotras. Nos vemos, amigos, en el siguiente programa. Recuerden que sus inquietudes, sus preguntas nos interesan saber y las pueden hacer llegar a través del correo, del Facebook o del blog del programa y serán todas muy bienvenidas. Gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Sin Tabú. Pausado, menos es de mensualidad, llamemos. Entonces es como el cese de las menstruaciones regulares. Entonces hablamos de menopausia cuando ya empezamos a alterar nuestro ciclo ovárico y ya no menstruamos regularmente. Por eso es que de ahí viene el término un poco de confusión en general cuando hablamos de menopausia y sabemos que menopausia dicen, bueno, viene alteraciones de mi regla para ir a un cese de menstruación. Pero todo esto hablamos, llamemos, que no es lo mismo que climaterio y algunos dicen son similares. Está encajado en lo mismo, pero no. Aquí en Sin Tabú. Hoy hablaremos sobre menopausia y sexualidad. Esta etapa bastante expectante que a toda mujer de manera natural la ha de alcanzar y cómo deberíamos enfrentarla. Para ventilar estas dudas, inquietudes, estas preguntas que vamos a conversar, tenemos en medio nuestro a nuestra invitada, quien es Margarita Ceballos, ginecóloga de profesión. Bienvenida, Margarita, aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y poder aclarar y ayudarlos un poco en todo para entendernos un poco mejor de todo bueno, entre tantas cosas que nos hablan que no nos entienden algunos, llamemos en la sociedad, porque no entienden algunas mujeres, pero que algunas también les pasan sin ninguna molestia. Y entre tantas cosas que a las mujeres nos suelen pasar, ¿verdad? Desde que nacemos estamos afectas a muchos cambios en el metabolismo, en la biología, en la fisiología, y la menopausia es propiamente dicha una evidencia de estos cambios. ¿De qué estamos hablando, Margarita? ¿Qué es la menopausia? En realidad la menopausia, si lo vemos en terminología, sabemos muy bien, como decía, menos que se va deprimiendo, suprimirla. Y pausia es como que va, pues, llamemos, más que es una parte. El climaterio, también conocido en esta fase, en realidad es todo. Es toda la fase que puede empezar de 35 a 40 años a 65 años más o menos, que es el promedio que nos agarra todo. ¿Cómo una persona, Margarita, podría darse cuenta que está entrando en esta etapa de climaterio? Tú muy bien nos has mencionado la edad. Sin embargo, como médico ginecólogo, ¿podrías detallarnos puntualmente qué otros elementos una dama podría tenerlos como situaciones de alerta que le van diciendo algo está cambiando en ti?
Muchos son los miedos, los mitos, los temores que surgen en relación al tema que hoy vamos a discutir aquí